Bueno, ahora viene el momento de la reflexión y nuevamente esto no es ni una presentación cerrada ni intenta desarrollar herramientas explícitas, sino simplemente empezar a repensar la perspectiva desde la cual analizamos el problema. Y en este caso, lo que siempre vemos en la innovación disruptiva es que hay un cambio de paradigma, es decir, que tenemos que cambiar la forma en la cual encontramos el sentido del dispositivo. Yo he encontrado extremadamente útil la experiencia, por un lado, anglosajona de educación, que ha sido capturada muy bien en un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Teaching Complex Ideas, de Arnold Wenzel, ¿sí? Él no es profesor de ciencias, es profesor de historia o sociología de humanidades, pero el modelo que propone captura muy bien algo que, como decía, ya se está practicando quizás en algunas universidades de otros países y que creo que sería extremadamente importante explorar. ¿Qué quiero decir con un cambio de modelo? Bueno, se suele expresar como una partida del modelo tradicional, que es el learning about, al modelo del learning to be. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que en lugar de ir a aprender acerca de algo, debemos generar en nuestros estudiantes la idea de que en la universidad vendrán a aprender a ser alguien. El learning about, el aprender acerca de algo, es un modelo basado en la transmisión de contenidos. Yo puedo pensar que vengo a la Facultad de Química a aprender acerca de química, ¿sí? Entonces incorporo conocimientos básicos acerca de la química. El problema con este modelo es que los contenidos están ya accesibles en cualquier parte. Los puedo tener accesibles a través del móvil, los puedo tener en cualquier sistema online. Los contenidos ya están ahí y aún más. Con la inteligencia artificial hoy día estos contenidos se dan casi digeridos y responden a las preguntas, de forma tal que el sistema de enseñanza basado en la transmisión de contenidos, simplemente, puramente en transmisión de contenidos, está perimido. Entonces, esto es donde surge esta alternativa que es enfocarlo desde el learning to be. El aprender a ser, es decir, que no vengo a la Facultad de Química a aprender acerca de química, sino a aprender a ser un químico. Y esto quiere decir que voy a aprender a pensar el mundo como lo piensa un químico. Intentar emular los procesos mentales que pasan por la cabeza de un químico cuando un químico mira un problema. ¿Cómo puedo desarrollar criterio propio? ¿Cómo puedo identificarme con estos modelos de trabajo? No se trata de aprender acerca de, se trata de aprender a pensar como piensa un químico, un físico, un biólogo, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con desplazarnos del foco de la transmisión de contenidos a la transformación de las personas. Esto cambia el foco de la discusión. Las discusiones sobre las herramientas y dinámicas son accesorias al hecho de que podamos cambiar este foco. Se trata de desarrollar otros métodos, otras herramientas, otras aproximaciones que permitan a los estudiantes, por un lado, incorporar nuevos modelos de pensamiento, es decir, ver cómo puedo pensar un problema. Por otro lado, personalizar la enseñanza, haciendo que las actividades sean de alguna manera una interpelación personal. Los alumnos tienen que sentirse interpelados por la dinámica de la clase, es decir, que hay una pregunta que me atañe a mí personalmente. Y es importante, como estamos hablando del learning to be, del aprender a ser, es el aprender a ser químico y cómo quiero ser químico en la sociedad, es decir, descubrir las convergencias que existan entre lo que quiero y lo que puedo, es decir, mi potencial y mis deseos, y la necesidad social. En la universidad se van a encontrar justamente con esta idea de que pueden comenzar a elaborar un proyecto personal de vida, desarrollando sus propias competencias, encontrando qué es aquello que los motiva y también descubriendo qué es lo que la sociedad necesita. Esta idea de poder venir aquí a construir un proyecto personal de vida desarrollando competencias y capacidades es fundamental en este modelo de Learning to Be. Es decir, que esto se trata de transformar las personas o hacerlas crecer, ¿sí? Y no solo transmitir contenidos, ¿sí?
Tenemos que generar un modelo de enseñanza y de clases, que al final las clases son las actividades, ¿no?, de las tareas que realizamos para transmitir un determinado valor, que permitan despertar, expresar y canalizar la energía de los estudiantes para que puedan aprovecharla en su desarrollo personal y profesional, que tienen que estar íntimamente ligados. Necesitan además conectarse con el conocimiento de una manera diferente. En nuestra época el conocimiento era un bien escaso y todo lo que provenía del profesor del libro sabíamos que estaba validado de alguna manera. El conocimiento hoy se ha vuelto un bien abundante, pero también se ha comoditizado. Esto quiere decir que para ellos es extremadamente importante desarrollar mecanismos que les permitan validar cuando ese conocimiento es realmente bueno. Es decir, esto es, haciendo una analogía con la comida, en nuestra época quizás había más hambre, ahora hay una sobreabundancia de comida, pero hay mucho fast food. Entonces, lo importante no es cocinar lo poquito que no tenga, sino saber de esta comida, ¿sí?, que hay en abundancia, cuál es buena y cuál no será tan buena. Y finalmente será fundamental que puedan aprender a comunicar, a colaborar efectivamente y yo diría a aprender efectivamente todo lo nuevo que vaya surgiendo, a incorporar nuevos conocimientos. En este punto es crítico el examen. El examen sigue siendo un punto central del aprendizaje porque al final hay una motivación central del estudiante, que es que voy a estudiar aquello para lo que voy a ser examinado. Si se me examina es porque es importante, o sea que en el examen nosotros estamos determinando finalmente cuál es el modelo de aprendizaje que tenemos. Y aquí tengo una crítica muy grande al modelo del Learning About sobre la transmisión de contenidos. Voy a hacer un ejemplo para que quizás pueda ser más gráfico qué es lo que estoy diciendo. Hay una práctica en un laboratorio de química inicial, ¿sí?, donde los chicos hacen destilación de agua de mar, de agua del grifo, de distintos tipos. La típica pregunta de un modelo del Learning About en el examen, que veo que se repite año tras año, es: dibújame cómo es el destilador que has utilizado, o dime qué tipo de material de vidrio has utilizado cuando hacías esta destilación, o cómo ordenarías, ¿sí?, las aguas en función de la conductividad, ¿sí? Todas estas cosas lo que están haciendo es recurrir a la memoria del corto plazo para poder recordar qué es lo que se ha hecho y poder repetirlo, ¿sí? Este uso de la memoria, este uso excesivo de la memoria de corto plazo, tiene también un corto alcance. Se ha demostrado ya que la gente puede estar un par de días antes memorizando cosas y repetirlas un par de días después, pero que a las 2, 3 o 5 semanas se ha olvidado totalmente de qué se trataba. En su lugar, el modelo de Learning to Be va a reforzar la idea de las conexiones más que de los conocimientos. Es decir, cómo a partir del conocimiento que he adquirido yo puedo transferir ese modelo para explicar un problema. Una típica pregunta, luego de haber hecho una práctica de destilación, es preguntar a un estudiante, por ejemplo, ¿por qué no dejarías la botella de un estándar de concentración fija abierta? ¿Sí? O, si queréis un poco más elaborada, explicarles, por ejemplo, que en muchas zonas de España el riego durante el verano termina produciendo la salinización del suelo, y preguntarles cómo, desde el punto de vista de lo que han visto en destilación, se puede explicar la salinización y la desertificación de estos suelos. Todos estos conceptos están íntimamente relacionados con la idea central de la destilación, que es esta idea de que se separan algunos componentes, que el agua se va y las sales quedan. Pero en un caso se está preguntando repetir de memoria lo que han hecho, y en el otro se está pidiendo extender el concepto a un problema nuevo. Es decir, en un caso se está recurriendo a la memoria de corto plazo para repetir, y en el otro se está pidiendo elaborar conexiones y modelos para explicar problemas nuevos. Esta, para mí, es una idea central que tenemos que poder avanzar en el desarrollo de exámenes en el futuro. Es decir, reemplazar la transmisión de contenidos por un modelo en donde la incorporación de conocimiento se dé en forma de redes de conocimiento. Cada nodo de esta red es una idea crítica, no es un contenido, sino que es un concepto fundamental
que es generador de otros nodos a través de conexiones lógicas, es generador de otros nodos de conocimiento. Entonces, nuestro rol docente es ir elaborando a partir de ciertos contenidos ideas críticas que sean generadoras luego del contenido. El contenido solo se explica a partir de estas ideas críticas que son ideas de alguna manera generadoras de conocimiento. Entonces, nuestra tarea es ir reelaborando el conocimiento de forma tal que se puedan generar ideas críticas interconectadas lógicamente. Esto permite generar redes que por un lado pueden ser extendidas y por el otro pueden ser ampliadas o regeneradas, ¿sí? Si un nodo se pierde por alguna razón, me olvido, puedo regenerarlo a partir de la presencia de otros nodos, es decir, puedo derivar lógicamente el concepto que había olvidado. Entonces, esto supone también un cambio en la dinámica del examen, ¿sí? En el modelo tradicional, en el Learning About, la gran discusión es sobre qué contenidos tienen que entrar y se hacen grandes discusiones respecto de incluso cómo hemos pasado de un modelo de 5 años a 4 años y la gente intenta meter todo lo que se puede meter en 3 meses de clase, en una semana, ¿sí? Este modo lo que intenta hacer es maximizar la densidad de conceptos que se pueden explicar durante ese tiempo y luego en el examen, obviamente, es natural que no se podrán evaluar todos, ¿sí? Y finalmente, con el tiempo, el alumno termina recordando solo unas pequeñas fracciones de todo lo que se les dio. Entonces, lo que termina generando al final es esta idea de intentar memorizar lo máximo posible y al final, cuando uno evalúa y se han hecho estudios de esto, se ejercita la memoria de corto plazo para pasar el examen y lo que se recuerda es muy poco. Entonces, lo que hay que hacer en realidad es utilizar un embudo invertido. Es decir, ¿qué tal si en lugar de enseñar todos los contenidos posibles, se enseñan las pocas ideas críticas esenciales que se repiten de forma tal que esas ideas sean generadoras de conocimiento? Esto lo que hace es que uno enseña pocas ideas críticas, pero estas luego pueden ser expandidas porque el conocimiento que se va incorporando va generando una red creciente, ¿sí? Que puede ser utilizada a futuro por los estudiantes. Entonces, el embudo invertido supone que incorporo unas pocas ideas críticas, las voy adaptando porque extiendo el modelo para la explicación de otros fenómenos, aplico este modelo en otras cosas y luego voy recordando y extendiendo esa red de conocimiento para explicar nuevos tipos de fenómenos. No quiero extenderme nuevamente en las herramientas en particular, simplemente remarcar esta idea, ¿sí? De que en esta proliferación de información suele existir la tentación de querer enseñarlo todo y justamente nuestra tarea, y esto Wenzel en su libro lo trata muy bien, es fundamental aprender y saber qué es lo que no hay que enseñar. Intentar enfocar la enseñanza en ideas críticas, en un conocimiento, llamamos el conocimiento pedagógico central, ¿sí? Que tiene que ver, no son contenidos, son ideas conceptuales que son generatrices de conocimiento, ¿sí? Aplicando una especie de modelo de Pareto, en donde el 20% de estas ideas críticas expresen el 80% del conocimiento necesario. No voy a ir mucho más allá de cómo podría ser una buena clase de futuro, ¿sí? Una mala clase seguramente es aquella que sigue la estructura del índice de un libro de texto, ¿sí? Esa es claramente una clase que está basada en transmisión de contenidos y en la cual los estudiantes no encontrarán valor, ¿sí? Porque se vuelve enumeración de hechos o elementos que pueden encontrar en cualquier otro lado, incluso bajarse sus propios slides del Moodle, ¿sí? Habría muchísimas cosas para poder discutir, explicar también que nuestra misión tiene que pasar a ser, por un lado, desde el punto de vista del conocimiento, ayudarles a generar conexiones, a pensar y emular modelos mentales, esto que los pedagogos llaman la función de transferencia, ¿sí? Que es enseñarles a pensar como pensamos nosotros y pensar con ellos en la clase, ¿sí? No transmitir contenidos. Ellos pueden encontrar el contenido en otro lado, lo que tenemos que hacer es enseñarles cómo es que ese contenido se incorpora dentro de un modelo, en mi caso el modelo químico, ¿sí? Bien,
Quisiera cortar aquí para no hacerlo demasiado largo y dar tiempo a las discusiones, ¿sí? Creo que es importante remarcar de nuevo que necesitamos entender que lo que ha pasado es un cambio altamente disruptivo y que entonces lo que se espera de nosotros es repensar el sistema y no simplemente intentar mejorar lo viejo, porque si no quedaremos como un sistema obsoleto. Los sistemas obsoletos, cuando están como instituciones o instituciones de gobierno, pueden persistir por mucho tiempo, pero la persistencia no quiere decir necesariamente relevancia, ¿sí? Y si los chicos no vienen a clase es porque no nos encuentran relevantes. Entonces tenemos que volver a repensar el sistema para volver a ser relevantes para ellos. Con esto, bueno, creo que es mejor ahora discutir sobre el modelo, ¿sí? Gracias.